Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Doctor, hablábamos de la función importante que pudiera producir un coágulo en el momento que la sangre vaya drenando hacia afuera. Ese coágulo va a ser una función de evitar que se pierda toda la sangre. Ahora, cuando ocurre lo contrario. Ocurre que en algunas venas dilatadas, por ejemplo las varices de algunas mujeres que han parido mucho, que se dilatan las venas de las extremidades, se remolina la sangre y comienza a estancarse, no circula, se precipitan algunas proteínas y forman coágulos. Esos coágulos ya dentro de un sistema cerrado son peligrosos porque si empiezan a moverse se llaman embolia. Esa embolia sube, como lo dije, lo traté de decirte anteriormente, y puede tapar en el cerebro o en los pulmones o en algún otro órgano una arteria, o una vena, perdón, o una arteria, y dejar entonces de pasar sangre por esa arteria y dejar esa zona sin sangre. Esa zona se isquemiza y viene el infarto, un derrame, como le dicen, cerebral, un derrame o un infarto del corazón. Obviamente que hay otras razones. La expresión trombosis no se usa. Una trombosis, infartos. Exacto. Hay otras razones que no son por coágulos, sino que el depósito de colesterol en un vaso, una arteria, puede ser tan importante que cierre el flujo y apenas pase un poquito de sangre, entonces ya ahí vienen otros problemas. Hay problemas de hipertensión o problemas de infarto del miocardio, porque tampoco pasó la sangre porque se obliteró por un ateroma, por un depósito de grasa. Usted ve que estamos dentro del tema. Usted no me está sacando del tema, no estamos en el tema. Ahora vamos al tema, si usted dice, yo estaba sacando. Vamos a traerle un plato de morcilla para que coma, porque como es de sangre, todo lo mismo sí. Para él. Entonces, hermano, mire, aparte de los glóbulos rojos que ya dijimos, aparte de las plaquetas, también tenemos los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos entonces pertenecen más bien al sistema inmunológico. Están diseñados para defender al organismo de bacterias, de microbios, de hongos, de virus que entran al sistema y que deben de ser atacados. Eso es bellísimo. Mira, el sistema inmunológico, los glóbulos blancos, son como el ejército. Una obra de Dios. Tenemos... ustedes, que obra de Dios. Obra de Dios. No hace, Dios no hizo nada de eso. Barbaridades. Eso viene por otro lado, por otra cosa. Dios no tiene que ver con eso. Está bien, doctor. Que se salvó porque lo salvó Dios. Dios no salva a nadie. Respeto su opinión. Hay una serie de cosas que están hechas ahí que Dios no se ocupa de eso. Dios se ocupa de otras cosas más bonitas de ahí. Siga ahí. Ok. Por eso es que hay mucha gente que no cree en Dios, porque entonces cuando se muere alguien, ¿por qué Dios no lo salvó? Bueno, ok. Los glóbulos blancos entonces, que son unos de 7 a 10,000, ¿verdad? Por campo, se clasifican en glóbulos neutrófilos, basófilos y acidófilos. También hay las células naturales asesinas y los macrófagos. ¿Pero qué hacen los neutrófilos? Bueno, los neutrófilos no tienen memoria, son sin memoria. Miren cómo funcionan los neutrófilos, que son la mayoría. Viene un microbio y perfora el apéndice o inflama el apéndice. Se detecta que hay un problema, esa viene una célula presentadora, agarra ese microbio, lo lleva a timo, el timo dice que hay un problema inflamatorio, infeccioso y crea millones de glóbulos blancos para atacar ese microbio. Y los neutrófilos se elevan. Por eso un apendicitis le hacen un hemograma y en vez de ver una cantidad X de neutrófilos, hay una cantidad Y. Se elevaron sobre el 70% de neutrófilos. Bueno, eso quiere decir que el timo produjo muchos neutrófilos específicos contra una bacteria que está en el apéndice haciendo una apendicitis. El médico viene, saca el apéndice, se va la bacteria y los neutrófilos, perdón, los glóbulos blancos que estaban elevados, en este caso los neutrófilos, bajarán de nuevo y no se acuerdan que subieron por nada. Ahí no hay problema, ni hay memoria, no ha pasado nada.
Esos son los neutrófilos. Pero los acidófilos y los basófilos sí son de memoria. Entonces los linfocitos T, que son basófilos, los linfocitos T son de memoria porque cuando usted le pone una vacuna contra la tuberculosis, ese bacilo de la tuberculosis lo cogen la célula presentadora, lo llevan al timo, en el timo reconocen las características y empiezan a producir muchos glóbulos blancos específicos, muchos linfocitos T específicos en contra de ese bacilo. Porque se supone que llegó una invasión. Y el glóbulo blanco es un protector del organismo ante Entonces, una amenaza. Entonces, sí, pero en este caso los linfocitos T son específicos, linfocito T y linfocito B. Los linfocitos T son específicos porque el vaso lo produjo, el timo lo produjo para ese en particular y tienen una memoria y un esquema de ese. Bueno, empiezan y salen 8.000, vamos a suponer, por decir un número, a patrullar, pero se encuentra que no había ninguna infección de tuberculosis. Al mes, a los 2 meses, no había nadie, entonces bajan la producción. Pero le ponen un refuerzo, le ponen otra vacuna a los 3 meses. Cuando le ponen el refuerzo, que la célula presentadora coge de nuevo el bacilo atenuado y lo lleva otra vez a timo, dice, concho, pues está aquí la infección otra vez, vamos a producir. Entonces producen el doble de linfocitos T y empiezan a circular. Cuando a los 2 o 3 meses ven que no había ninguna infección, que empieza a bajar de nuevo, le ponen un refuerzo, por ejemplo, al año. Cuando vuelve a timo, dice, oye, me está viniendo mucha cosa de esta, nunca aparece la infección, vamos a dejárselo para siempre. Entonces suben un número tremendo contra el bacilo de la tuberculosis o contra el tétano, de que sea, y lo dejan ahí por 10 años. Cuando viene a venir la infección verdadera, entonces se encuentra que hay un ejército preparado esperándolo y la infección no se da. Pero hay organismos... Pero tú entendiste, Julio. Tú no entendiste. No, por supuesto que sí. Además, quisiera indicarle, porque ¿quién soy yo para indicarle? Aquí estamos entre médico y abogado. Además... No, pero tú tienes muchísimo glóbulo blanco. No, pero... ¿Tú no tienes glóbulo blanco? Hay personas, porque todos los organismos no son iguales, que producen ese glóbulo blanco en grandes cantidades, que tienen mayor potencia, mayor facilidad para bloquear cualquier amenaza al organismo que otro que tenga menos glóbulo blanco. No, Julio, mira. Una persona normal, común y corriente, esa es la forma de... Por eso le ponen vacuna a miles de gente indiscriminadamente, porque esa es la respuesta normal. La del COVID-19, por ejemplo. Es que esa es otra historia. Yo te estoy hablando el comportamiento de bacterias, porque el COVID es un virus y los virus tienen una respuesta distinta con otro tipo de respuesta, no como a bacterias, en este caso de la tuberculosis o del tétano. Estamos hablando de respuesta a bacterias. Si lo agarraba con la defensa baja. A bacterias, no estamos hablando de virus. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? La defensa contra algo bacteriano es con el linfocito T y el linfocito B. Pero si usted es una persona coge SIDA, que se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida, los linfocitos T se van llenando de ese virus. El virus entra al núcleo de ese virus y comienza a poner al virus a la bacteria, al linfocito T, a trabajar para otra cosa, para fines personales. El virus no tiene núcleo. Entra al núcleo del linfocito T y pone el linfocito T a su servicio y que se olvida de trabajar contra las bacterias que llegan al cuerpo. Por eso, ese paciente con SIDA no tiene una defensa organizada contra bacterias. Eso es lo que pasa. Porque ha habido una dislocación del trabajo original del linfocito T, lo puso a otras actividades para favorecer al virus. Entonces el linfocito T ya no defiende, ya no se reacciona en contra de las infecciones, por eso al que tiene SIDA le da tanta diarrea, le da neumonía, le dan muchísimas enfermedades que antes no le daban porque su defensa ya dejó de trabajar para eso. Eso es lo que pasa. Efectivamente. Entonces, un virus
cuando se ponen vacunas contra un virus, no es los linfocitos T ni ninguno de esos sistemas que van a trabajar en contra del virus. Van a trabajar los sistemas de complementos, que son otro mecanismo de defensa que tiene el organismo para enfrentar ese tipo de microorganismos que son demasiado pequeños. Los complementos son otros tipos de defensa donde se unen a virus y lo neutralizan, no como los linfocitos T que se lo comen. ¿Entendiste? Que se comen la bacteria. Correcto. ¿Y qué pasa con el organismo que cada cierto tiempo hay que estar haciéndole transfusiones sanguíneas, que consume la sangre? Esa es la idea. ¿Qué provoca esa situación? Bueno, esos glóbulos rojos pueden ser anormales, como algunos casos que tienen forma de media luna, en vez de ser un disco que se mueve por un vasito y que empieza a moverse y es fisiológicamente posible moverse, ese glóbulo rojo puede tener malformaciones. Por ejemplo, una formación en forma de media luna. Imagínese usted muchas media lunas moviéndose por un tubo, empiezan a engancharse uno de otro, se empaquetan, se rompen, y eso se llama anemia falciforme. Los que tienen anemia falciforme tienen hemólisis, que es la ruptura de glóbulos rojos muy frecuentemente, y tienen anemia falciforme. Y a esa persona también hay que inyectarle, transfundirle sangre. Otros, por ejemplo, las mujeres que comienzan a perder sangre cuando comienzan a tener la menstruación, son muy propensas a tener anemia porque todos los meses pierden sangre. Algunas no comen tan bien, tienen unos malos hábitos alimentarios o no reciben mucho dinero o mucho alimento y le dan una anemia, que es la más común, por falta de glóbulos rojos porque se pierden la sangre. Usted ve que le hice una buena pregunta. Claro que sí, todas las preguntas son buenas. Vamos a la pausa. Todas.